La contabilidad pública. El modelo contable público. Introducción. El curso Contabilidad para la Gestión Pública ha sido diseñado para que los estudiantes de Contaduría Pública tengan y o adquieran competencias que le permitan desempeñarse en cargos propios de su profesión en el sector público colombiano. Es por esta razón que se les presenta la estructura de la contabilidad pública. Objetivo. El objetivo del presente objeto virtual de información es dar a conocer al estudiante la estructura de la contabilidad pública del Estado colombiano. Todo esto en relación con la Constitución Política de Colombia 1991 y con la normatización expedida por la Contaduría General de la Nación al respecto. Caracterización del entorno en el sector público colombiano. Este se divide en tres subtemas que son: primero, el Estado, su contexto y el sector público desde la perspectiva del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Segundo, entorno y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Y tercero, el marco normativo de la contabilidad pública en Colombia. Entorno y Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Las entidades del sector público, actuando individualmente o en forma colectiva, mediante transacciones, hechos y operaciones, modifican la estructura y composición de sus derechos de control, propiedad y usufructo sobre bienes, servicios y valores, afectando la estructura patrimonial pública y la riqueza social. Todo cambio se reconoce a través del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y se revelan por medio de estados, informes y reportes contables, los cuales deben permitir el conocimiento claro, preciso y suficiente de las acciones y actividades de las entidades del sector público con respecto al uso que han dado a los recursos bajo su responsabilidad. Entorno y Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Las características del entorno inciden en el concepto de entidad contable pública, en el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones objetos de contabilización, en el horizonte temporal en el que deben ser presentados los estados, informes y reportes contables y en la estructura y proceso del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. La contabilidad pública es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal por medio de la utilización y gestión de recursos públicos. Por lo anterior, el desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública implica la identificación y diferenciación de sus componentes, tales como las instituciones, las reglas, las prácticas y los recursos humanos y físicos. Elementos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entre otros tenemos el ente regulador, que es la Contaduría General de la Nación, la regulación contable pública, es decir, el régimen de contabilidad pública emitido por el regulador, los sistemas electrónicos o manuales, soporte para la construcción y conservación de la contabilidad. Los contadores públicos responsables de la preparación y presentación de la información. Las entidades contables públicas que emiten y presentan información y sus representantes legales en calidad de responsables. La información contable pública, estructurada en diferentes tipos de informes contables. Los evaluadores internos y externos de la información, como los órganos de control fiscal y las auditorías. Los usuarios de la información contable pública, entre ellos las autoridades de control de planeación y gestión de las políticas públicas y la ciudadanía. Marco jurídico. Marco constitucional. El tema contable del sector público fue fortalecido en la Constitución Política de 1991 y con ello se dio muestras de querer recuperar para el Estado esta importante herramienta
para la buena gestión de los bienes públicos. Algunos artículos de la Constitución Política que abarcan el tema contable público son: artículo 178. En este artículo de la Carta Política consagra dentro de las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes la de examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del Tesoro que anualmente le debe presentar el Contralor General de la República. Lo esencial es que en su reglamentación, a través de la Ley Quinta de 1992 y la Ley 42 de 1993, se incluye dentro del contenido de la denominada Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, además de la información presupuestal y de deuda pública, los resultados contables enmarcados en el concepto de herramientas de apoyo al ejercicio del control político sobre la administración. Artículo 267. El marco constitucional señala en su artículo 267 que el control fiscal es una función pública ejercida por la Contraloría General de la República, organismo encargado de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, lo cual incluye el ejercicio de un control financiero. Artículo 268. El artículo constitucional 268, referido a las atribuciones del Contralor General de la República, además de señalarle la función de presentar la cuenta. Artículo 354. Mediante este artículo se creó la figura del Contador General, funcionario de la rama ejecutiva encargado de llevar la contabilidad general de la nación y consolidarla con el resto de entidades estatales, haciendo excepción a la contabilidad referente a la ejecución del presupuesto, competencia atribuida a la Contraloría General de la República. Marco legal y reglamentario. Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta la fecha, se han dictado en el país un número significativo de leyes, decretos, jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, resoluciones, doctrinas y conceptos por parte de la Contaduría General de la Nación. Conclusiones. Con la presentación de la estructura de la contabilidad pública, se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos que soportan la estructura de la misma y de qué manera está reglamentada desde la Constitución Política de Colombia de 1991. Bibliografía: Romero E. 2017, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Ecoediciones, sexta edición, Contaduría General de la Nación 2018 y el Congreso de Colombia 1991, Constitución Nacional de Colombia, Bogotá, editorial del Congreso de la República. Muchas gracias.